Muy bien, ¿y cómo termina el año? La Argentina, ¿cómo terminamos el año? Todos los argentinos, aparentemente, los indicadores no son para nada positivos. La Argentina quedó ubicada en una de las peores posiciones en el principal ranking global de competitividad. Se trata de un informe del Foro Económico Mundial que mide 11 variables que ubicaron al país en el puesto 36 sobre 41 naciones, aunque en algunos rubros está en el último lugar. ¿Cuál será el desafío para el próximo año? Interesante saber cómo cerramos, cómo arrancamos. Para eso hemos llamado a un economista, a Guillermo Pizarro, para hablar de este tema, para saber cómo estamos cerrando ya en los últimos días de este año 2020 y para saber cómo encaramos el 2021 en función a toda la situación pandémica, económica que se vivió en Argentina y en Latinoamérica. Julio. Así es, bueno, variables que determinan nuestro día a día, ¿no? Permanentemente, más allá de ser indicadores en diferentes rankings o, bueno, estudios a nivel internacional, son variables que determinan nuestro día a día, nuestra vida diaria. Vamos a saludarlo entonces, darle la bienvenida en Telediario Federal, Modo Tarde, a Guillermo Pizarro, quien es un reconocido economista. Lo saludamos. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, a ver. ¿Se le puede poner onda a este final de 2020? Es difícil, ¿no? A ver, algo positivo encontremos, por favor. Les decía justamente cuando me contactaron de la producción que digo, en vez de hablar de economía, hablemos de cine, digo, que es más entretenido. Claro. Y la verdad es que es difícil encontrar alguna variable positiva en este cierre de año. Estamos cerrando un año, si no el más complicado, uno de los más complicados de nuestra historia, así que no hay datos buenos para mencionar. Sabemos que estamos cerrando un año con una caída importante en el PBI de más del 12%, una alta tasa de desempleo que también anda rondando el 12%, la pobreza más la indigencia que está arriba del 45%. Así que un año complejo, un año complicado donde a los problemas propios que traíamos se le sumó la pandemia, ¿no? ¿Aquella crisis de 2001 tuvo algún paralelismo con alguno de estos números que estamos viviendo hoy? Fueron dos crisis distintas, porque la de 2001 tuvo una complejidad financiera importante. El sistema financiero no estaba sólido y eso generó otras complicaciones, ¿no? Como fue salir de la convertibilidad. En esta crisis lo que tenemos es, el sistema financiero no ha sufrido grandes inconvenientes, grandes problemas, pero sí tenemos la problemática que trae el elevado déficit fiscal que ha llevado a una importante emisión monetaria, con lo que eso implica inflación, exceso de moneda, de monetización, con lo cual muchos se fueron al dólar y eso presiona sobre el dólar y por lo tanto sobre los precios. Y por supuesto a eso le sumamos la pandemia que generó, profundizó totalmente la crisis, donde hubo 2 meses que la mayor parte de las actividades estuvieron paradas y ahora hay actividades como el turismo que recién ahora pueden empezar a arrancar y siempre y cuando la cuestión de la pandemia acompañe, ¿no? Y no tengamos que hacer alguna vuelta atrás. Tratando de buscar algo positivo, pienso en esto del dólar, que de alguna manera en estos últimos días, podríamos decir estas semanas, es como que pareciera estar un poco más estable. ¿Esto podría ser un signo o es parte de nuestra necesidad de encontrar algo un poco más positivo? No. La estabilidad cambiaria que hemos vivido estos días no tiene nada que ver con ninguna medida macro que se haya tomado y que cambie a la economía argentina. Simplemente un mes donde, si bien el gobierno tomó algunas medidas que fueron para tratar de frenar, tomó algunas medidas de mercado de capitales que habían, digamos, dieron marcha atrás con algunas medidas que habían tomado antes, flexibilizando un poco más, pero tiene que ver básicamente con que diciembre es un mes donde la demanda de pesos aumenta porque hay más consumo en pesos, las empresas tienen que pagar sueldos y aguinaldos, la gente está con el consumo de la fiesta y generalmente diciembre, salvo los años que hemos tenido crisis, en diciembre, generalmente en diciembre pasa esto, ¿no? Y hasta podemos ver que los depósitos en dólares aumentan porque justamente muchos depositan sus dólares en el banco para sacarlo después en enero por una cuestión meramente impositiva. Pero no hay ningún cambio en la macro. Ajá, ¿y qué se estima que pasará con el dólar en el próximo año o en los primeros meses o días del 2021? Y yo creo que el dólar va a tener una tendencia alcista cuando no nos olvidemos que hasta abril no empieza a llegar dólares
de la cosecha y la única o la principal fuente de dólares que tiene el gobierno es el campo. Así que cuando se calme, cuando pasa diciembre, que es donde empieza a caer de nuevo la demanda de dinero, es probable que el dólar empiece a recuperar una senda alcista. Y bueno, y también dependerá de las medidas que el gobierno tome, pero veo un 2021 complicado también, ¿no? ¿Y cómo ve? Sí, la relación, ya que mencionó el campo, ¿no? La relación del gobierno justamente con este sector tan importante y productivo para todos. Bueno, ese es otro tema a tener en cuenta, ¿no? La relación que el gobierno tiene con los distintos sectores productivos. Porque por un lado necesita dólares del campo, pero se pelea con el campo. Por otro lado necesitamos generar empleo, que tenemos una tasa de desempleo alta y una tasa de subempleo, de subocupación también muy alta. Y también nos peleamos con el sector productivo o le ponemos más impuestos y hacemos más difícil la salida de la crisis y de la pandemia. Entonces veo que las medidas, si bien tienen un efecto o un objetivo fiscal de mayor recaudación, lo único que hace es planchar más la economía, una economía que ya viene de muchos años sin crecimiento, ¿no? Claro. Guillermo, estaba viendo el informe del Foro Económico Mundial con el que introducíamos tu presentación, y uno de los datos que ellos dan como indicio, como factores para recuperación, tiene que ver con repensar leyes laborales y la protección social para una nueva economía. ¿Esto es algo de lo que hay que empezar a modificar en Argentina? Esa es parte de las modificaciones estructurales que Argentina necesita y que no vamos a tener un cambio positivo si no empezamos con estas reformas estructurales que son de muy difícil implementación, porque toca intereses de muchos sectores y son intereses que no están por ahí a veces dispuestos los políticos a tocar o tomar ese costo político, pero hacer una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma fiscal, impositiva, es la base para un nuevo desarrollo. Y otro de los datos que dice incorporar un sistema tributario más progresivo, repensando cómo se graban las corporaciones, la riqueza, el trabajo a nivel nacional. Otro de los temas también bastante candente en estas últimas semanas. Totalmente, eso está dentro de lo que es la reforma tributaria, que es fundamental, que sea un sistema tributario proproductivo, progresivo, por supuesto, más simple, que no haya 160, 170 impuestos, que le haga más simple la liquidación a las empresas también, y que sea que no grave tan excesivamente como está gravando a la producción, de manera tal de no asfixiar. Hoy cualquier actividad productiva se encuentra asfixiada y eso también genera mucha economía en negro. Entonces el efecto que se consigue es contrario al que se busca. El desafío entonces para comenzar el próximo año, ¿cuál sería, Guillermo? El desafío primero, bueno, el gobierno va a tener que seguir negociando con el fondo para terminar de resolver el tema de la deuda. Lo que vemos hoy es que los mercados todavía no reaccionan con respecto a Argentina. El mercado de capitales está muy caído, los títulos argentinos cotizan a valor de default, cuando Argentina no tiene pagos por delante a la vista por 3 años. Eso demuestra la situación de Argentina y cómo es vista Argentina en el mundo. O sea, hay que empezar por cambiar eso. Las reformas estructurales profundas veo difícil de implementar porque ni siquiera se están conversando, así que eso no creo que se vaya a tocar. Además tenemos un año electoral complejo donde creo que el gobierno va a tratar de hacer un equilibrio atendiendo las necesidades sociales, buscando seguramente monetizando más la economía porque el déficit fiscal ya en el presupuesto es 4,5%, lo cual requiere de mucha emisión porque el gobierno no dispone de préstamos del exterior, puede ir tomando préstamos en el mercado interno y ir roleando esa deuda, pero básicamente el desafío creo que está en ir reduciendo el déficit fiscal, pero como te digo, lo veo complejo si no se hacen las reformas estructurales, pero tampoco veo la intención de hacerlas. Guillermo, ¿qué hacer con los subsidios? ¿Cómo transformarlos en trabajo genuino? Bueno, ese es otro tema. Para nosotros poder generar trabajo, primero necesitamos que la economía crezca, porque si no somos cada vez más distribuyendo una torta cada vez más chica. Necesitamos como decíamos, la reforma tributaria, la reforma laboral. Hoy ya nadie quiere tomar empleados, porque fíjense lo que pasó en la pandemia. Te decían, bueno, vos no podés abrir, pero tampoco podés despedir a tus empleados, y si lo querés despedir tenés que hacer una doble indemnización, y si no los tenés que tener vos, pero sin poder trabajar tenés que pagarle el sueldo. O sea, cosas que cualquier empresario en cualquier lugar del mundo no puede sostener, ¿no es cierto?
Claro, claro. Consultarte, y para que nos ayudes a entender. Algo reciente, ¿no? Exacto, la economía del crecimiento. Bajan al 0% las retenciones a las exportaciones de servicios para empresas. Sí, bueno, no sé si ese resultado va a ser muy importante. Yo creo que el gobierno lo que busca siempre en sus medidas es tratar de no perder recaudación. De hecho, Argentina es un país donde, uno de los pocos países donde vos le cobras al que exporta. En la mayoría de los países del mundo, quien exporta recibe muchas veces un subsidio o una ayuda para exportar. Cuando vos te comentás a gente de otros lugares del mundo y que Argentina pone retención en las exportaciones, se sorprenden, porque dicen, ¿cómo? Si el país, la economía tiene que exportar, ¿por qué le vas a sacar? Bueno, es la estructura tributaria que logró armar Argentina, totalmente regresiva, ¿no? Entonces, que se lleve a cero en algún sector es un paso importante. Esperemos que sirva, ¿no es cierto?, para que ese sector se desarrolle más. Muy bien, Guillermo. Ojalá, ¿no? Hay enunciados, hay posibilidades. Uno parece que estas charlas termina siempre hablando de las mismas situaciones. Necesitamos un cambio estructural, de fondo, a largo plazo. Ojalá que en algún momento lo podamos tener en nuestro país. Guillermo, gracias. Si no te vemos, que tengas una feliz Navidad. Y seguiremos remando, gracias, Guillermo. No nos queda otra más que seguir peleando al aire y feliz fiesta para todos. Así es, igualmente. Gracias por este tiempo. Adiós. Gracias.